Se escucha, sí, se escucha. ¿Se escucha? Ya, perfecto. Voy a empezar a compartir pantalla. Ya. Entonces, hoy vamos a ver el ejercicio que corresponde a la estimación de pérdidas de postensado o pretensado, ¿no? Les voy a dictar, por favor, la pregunta. Esta pregunta es bastante común. Normalmente, bueno, no creo que les pregunte lo que es viga compuesta. Más va a ser que les va a preguntar este tipo de ejercicio, pero no se confíen, por ahí también entra viga compuesta. ¿Ya? Pero no, lo más normal es que pregunte este tipo de ejercicio. ¿Qué les iba a decir? Ya. A veces el ingeniero pone en el dibujo de este ejercicio y algunos, ¿cómo se llama? Algunos enunciados, datos extra o cositas que los pueden confundir. Supongamos que les coloca una viga compuesta, pero el enunciado pide estimar las pérdidas de pretensado. Ustedes tienen que estar atentos a eso, ¿ya? No se vayan a nerviosear y confundir. Por más de que sea una viga compuesta o tenga datos extra, ustedes calculan lo que es la pérdida de pretensado, ¿ya? Entonces, les voy a dictar y yo aquí voy a ir anotando los datos para que los tengamos a mano. Dice, estimar las pérdidas de pretensado total utilizando las fórmulas de ASHTO-LRFD, considerando valores de humedad o el valor de humedad como el 67%. Este valorcito aquí corresponde a Santa Cruz, ¿ya? Hundimiento de anclaje de 6 milímetros. Nosotros sabemos que esto variaba entre 5 y 10 milímetros. Tenemos que considerar que estamos trabajando con un acero CP 175, 190, ¿ya? Mi tensión admisible al momento del tesado es 0,7. Vamos a ponerle tensión admisible. Lo voy a dibujar así, pero tiene otra nomenclatura, eso lo vamos a explicar ahorita. Es 0,7 de FPU, ¿ya? Vamos a tener ¿cómo se llama? Un valorcito desde el eje del centro de gravedad del acero hasta el borde más cercano, es decir, el valor de C, igual a 10 centímetros. ¿Ya? Si yo analizo mi figura, digamos que esta es mi viga. De mi viguita. Aquí va a estar mi acero. Y esta altura son los 10 centímetros. ¿Ya? Me da un área de la viga de 2310 centímetros cuadrados. Me da un Y1P, la distancia del centro de gravedad desde la fibra inferior, igual a 39,62 centímetros. Me da un momento de inercia igual a, son 1.994.797,95 centímetros a la cuarta. Me da un peso específico del hormigón igual a 2.380 y lo pone sobre metro cúbico. Me dice que son dos cables. A ver, son dos cables de 7 torones cada uno. ¿Sí? Y aquí nos dice que por torón
son 0,987 centímetros al cuadrado. A ver. El mol elasticidad del acero esto de aquí, a ver, permítame, creo que no lo tenía de dato este modelo. ¿Cuál es el dato que hemos estado usando nosotros? Son 1.999.480, si no estoy mal. ¿Sí? Voy a revisarlo, sí, de todos modos, para no tenerlo mal el dato. No lo tiene aquí este. Sí, está bien. Estos son kiloponios centímetro cuadrado. Ya. Tenemos también de dato el F'C, que estamos trabajando con 330 kiloponios centímetro cuadrado. Podemos estimarlo a 33 megapascales. En su examen ustedes le preguntan al ingeniero si lo pueden estimar, si no tienen que hacer la conversión, ¿sí? Para que les salga más exacto, de acuerdo a lo que les haya dado de datos, ¿no? Esto es importante, nos dan los valores de alfa, de K y de mu. Como vimos en la anterior auxiliatura, en la parte de la fórmula, alfa era la sumatoria en valor absoluto de las variaciones angulares del cable, ¿no? Esto lo tenemos que calcular. Bueno, la formulita es 2F dividido entre S. Se la voy adelantando. Ya la teníamos así. El valor de K es de 0,00492 radianes por cada metro. Y el valor de mu es 0,25. A ver qué dato me falta. Creo que están todos. La longitud de la viga son 17 metros. ¿Sí? 17 metros. Delta SPO, peso específico, excentricidad, inercia. Sí, lo tenemos todo. ¿Ya? Bueno, con estos datos, el ingeniero les puede dar muchos más datos. Ustedes tienen que, de acuerdo a las fórmulas de pérdida de pesado que hemos aprendido, saber cuáles son los datos que van a ser útiles para nuestro cálculo, ¿no? Como primer dato, tenemos que analizar esto de aquí. Tensión admisible al momento del tesado. 0,7 FPU. Es decir, que nosotros vamos a trabajar con una fuerza de tesado del 70% de la tensión de rotura que tiene nuestro acero de alta resistencia, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, número 1, paso 1, va a ser analizar la tensión admisible. Tensión admisible. ¿Sí? En la tensión admisible, nuestro principal dato es el tipo acero, CP 175, 190. De esto aquí nosotros sabemos que este es FPY y este es el FPU. ¿Sí? El que nos interesa a nosotros es el FPU, porque nuestra tensión admisible, FPJ, esta es una nomenclatura que pone en el libro, que es esta tensión admisible que estamos calculando. Esto que hemos colocado nosotros como tensión admisible es esta FPJ. ¿Ya? Es igual
a 0,7 de FPU. Nosotros sabemos que FPU son 190 kiloponios milímetros al cuadrado, que es este valorcito aquí. Entonces nosotros multiplicamos 0,7 por 190 kiloponios sobre milímetro al cuadrado. Y esto nos va a dar un valor 0,7 por 190 de 133 kiloponios sobre milímetro al cuadrado. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a trabajar con megapascales y milímetros. Ya yo les voy a mostrar en qué parte ustedes tienen que ser más cuidadosos con el tema de metros, milímetros, centímetros, pero casi todo el análisis se tiene que trabajar en kiloponios milímetros al cuadrado. Disculpen, megapascales y milímetros o milímetros al cuadrado. ¿Ya? Entonces, vamos a convertir estos 133 kiloponios sobre milímetro al cuadrado en megapascales. Un kilopondio son 9,81 newton. Y 1000 milímetros al cuadrado son 1 metro cuadrado. ¿Sí? Vamos a tener 133 por 9,81 por 1000 al cuadrado. Me va a dar 30473,34 newton sobre metro cuadrado. Y con esta expresión nosotros directamente movemos 6 posiciones la coma y nos va a quedar 1304,73 megapascales. ¿Sí? De esa forma. 5, 4, 5. Y ahí ya tendríamos nuestra tensión admisible en megapascales. Esto aquí le voy a poner un cuadrito rojo para que se resalte, porque es importante. ¿Ya? Entonces, teniendo nuestra tensión admisible, vamos a ir al segundo paso. Paso número 2. Es el cálculo de la primera pérdida. Fíjense, aquí faltó especificar en el dibujo. Esto es postensado, ¿ya? Postensado. Importante. ¿Por qué es importante el postensado y el pretensado? Porque si es postensado, nosotros tenemos que analizar fricción, hundimiento de anclaje, antes de analizar el acortamiento elástico. Si es pretensado, directamente vamos con lo que es el acortamiento elástico, ¿no? Entonces, paso 2, pérdida pérdidas por fricción. ¿Sí? Nuestra expresión de pérdida es delta F. F va a ser igual. Esta tensión admisible que hemos calculado por 1 menos E elevado a menos mu alfa más K por X. ¿Sí? De aquí nosotros conocemos este valor y conocemos este valor. Tendríamos que analizar cuánto vale X, cuánto vale alfa, y de ahí ya simplemente sería resolver. Reemplazar y resolver.
Alfa, ¿cómo lo calculamos alfa? Sabemos que es 2 veces F sobre S. Pero, ¿qué es nuestro valor de F? Si nosotros analizamos nuestra viga, voy a buscar una viguita, esta viguita pertenece esta sección a la mitad de la longitud, ¿ya? Tiene su acero aquí, ¿sí? Y aquí está su centro de gravedad. Entonces, esto de aquí es Y1P y esto de aquí es seno, ¿ves? Si nosotros analizamos nuestra viga y la trayectoria del cable, vendría de esta forma. Ahí, ¿sí? Y este digamos que es el en medio, justo donde está en nuestra viga. Analicémoslo como una parábola. F sería su distancia, la mayor distancia que tiene nuestra parábola. Es decir, esto aquí. Sería del centro de gravedad hasta el centro de gravedad de la armadura. Por consiguiente, nuestro valor de F va a ser Y1P menos C. ¿Sí? De esa forma calculamos F. Y1P, ¿cuánto nos había dado? El dato era 39,62. 39,62. 39,62. Y C era 10. ¿Sí? Entonces, mi F va a ser 29,62 centímetros. Fíjense que es el mismo valor que la excentricidad, ¿no? Así que F, la excentricidad sería la mayor, este valor de la mayor, ¿cómo es la palabrita? Me fue la palabrita, pero la distancia más grande que tiene la parábola, ¿no? Su flecha de la parábola. Así que nosotros podemos decir que esto también es nuestra excentricidad para cálculo futuro. Ahora, ya tendríamos calculado esta F, nos tocaría calcular el valor de S. Pero S no es más que L medio. Y esta S, en nuestro caso, también corresponde a X, porque nuestro análisis de fricción es a la mitad de la longitud de la viga. Así que esta longitud son 17 metros. Vamos a ponerlo en centímetros, porque estamos ya trabajando con F en centímetros. Y lo dividimos entre 2. Esto me da 850 centímetros. ¿Sí? Y esto también lo vamos a llamar X, porque fíjense que es la mitad de la longitud de la viga. Entonces ese es el punto de análisis. Y si se acuerdan, aquí tenemos una X que analizar. Aquí. Fíjense. ¿No? Y esa X corresponde a la mitad de la viga, porque es donde estamos haciendo nuestro análisis de pérdida de fricción. Donde nos interesa, donde hicimos el diseño y donde nos interesa hacer la verificación. ¿Sí? Entonces, ya tenemos F, ya tenemos S. Simplemente sería reemplazar y calcular alfa. Respeten, fíjense esto. Como nosotros ya hicimos F con centímetros, también hacemos S con unidades de centímetro. Hay que respetar, como les dije, respeten las unidades que tenemos al reemplazar nuestra fórmula. 2 veces 29,62 centímetros dividido 850 centímetros.
Entonces, alfa va a ser igual a 2 por 29.62 dividido entre 850. Lo que nos da un valor de 0,06969. ¿Sí? Y ese va a ser nuestro valor de alfa. ¿Qué más? Ya tendríamos alfa, fíjense que es adimensional. Ya sabemos que este valorcito es X, F, y ahora nos tocaría reemplazar en nuestra fórmula, ¿no? Delta F, PF va a ser igual. Mi tensión MA pascales es 1304,73. Esto multiplicado a 1 menos E elevado a menos mu. ¿Cuánto era mu? Nos lo dieron de dato por acá. 0,25. Alfa, que es 0,06969. Más K, que era 0,00492 rad sobre m, radianes sobre metro. Importante, está en radianes sobre metro. ¿No ven? Entonces, ¿qué unidades tendría que colocar X? Puedo colocar la X en centímetros, pero eso me obliga a convertir estos 0,0492 a radianes sobre centímetros. Si yo lo quiero mantener, reemplazo, esto lo pongo aquí, para que se entienda, reemplazo X en metro. ¿Sí? Y aquí ya tendría el primer valor de pérdida. Esta es la pérdida por fricción. A ver cuánto nos da. 1304,73 por 1 menos E elevado a menos 0,25 más 0,06969 más 0,00492 por 8,5. A ver. 0,25. Aquí le puso un más. Aquí. Me da 75.05. 0,5 lo vamos a redondear. Megapascales. ¿Sí? De esa forma. Y esto lo vamos a encuadrar. ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Hay alguna duda? ¿Está todo claro? Todo claro. Ya, perfecto. Ahora iríamos a lo que es el paso número 3. Diga. SPJ es igual, SFPJ es igual al FPI. Tiene su, ¿cómo se dice? Tiene su diferencia. Es que, a ver dónde está el librito. Hay las bibliografías que cambian una con otra. Vamos aquí. Vamos a leer directamente lo del ingeniero, porque yo también estaba manejando otra bibliografía y cambia un poquito el FPI, el FPJ. Ya, el FPI, yo lo conocía el FPI como la fuerza de tesado, ¿cómo dice? La tensión en el acero al momento del tesado, ¿sí? A ver, aquí está pérdida de fricción. Ya. Sí,
FPI, tensión de acero en el momento del tesado. Y nuestro FPJ es una tensión admisible que nosotros calculamos, teórica, que como les decía al comienzo, se refiere a al momento del tesado. Por eso esta FPJ es la FPI. ¿Sí? Pero, a ver, ¿dónde está? Aquí, ¿dónde? Me acuerdo que vi la definición que tenían por acá. Como me puse a leer otra bibliografía, ya cambié un poquito el concepto. FPJ, FPJ. Ah, no, no es aquí. Estoy mal, es en otro librito. En otro librito se cambia. El FPI sería el FPJ. Es que otro auxiliar utilizaba este FPJ. Nosotros para no pelarle vamos a usar el FPI. Hay bibliografías que lo utilizan como FPI y otros como FPJ. Yo en mi examen utilicé FPJ y estaba bien, no pasaba nada. Es esta misma tensión admisible al momento del tesado. Como el ingeniero lo tiene como FPI, lo vamos a usar como FPI nomás. ¿Ya? Bien que me dijo eso para que nadie se confunda. El FPI va a ser esta tensión admisible, ¿ya? Aquí hay algunas bibliografías que directamente esto le ponen FPJ, 1 menos, ta, ta, ta. Lo importante es que entiendan el concepto de qué tensión es la que va ahí. Es la tensión al momento del tesado. ¿Ya? FPI, ya está todo cambiado, ¿no? Creo que era en el libro de hormigón pretensado de Nilsson que estaba eso. Lo voy a revisar y se los voy a mandar para que también vean ustedes esas nomenclaturas. ¿Ya? ¿Por cuál llamamos? El paso 2. 2. Pérdidas por hundimiento de anclaje. ¿Sí? Las pérdidas por hundimiento de anclaje. Primero que nada, tenemos, bueno, a mi gusto, yo agarraba y le colocaba cuál era mi hundimiento, aquí al ladito. Solo como para no estar, ¿cómo se dice? Al momento de cambiar una hoja a otra, no perderme y copiar un valor mal, ¿no? Se los recomiendo por si a alguno le sirve. Si son mucho de chiparse, ¿ya? Para calcular el hundimiento de anclaje, primero tenemos que verificar si es que este hundimiento de anclaje afecta directamente a nuestra tensión a L medio, porque es donde nosotros hacemos nuestro diseño, ¿no ven? Este X lo vamos a verificar, ya vimos la deducción en la anterior clase, va a ser este hundimiento de anclaje multiplicado por el módulo de elasticidad del acero por la longitud, ¿sí? Esto dividido entre 2 veces la pérdida de fricción y toda la expresión elevado a 0,5, o lo que es lo mismo la raíz de toda esta expresión, ¿sí? Fíjense, nosotros podemos directamente reemplazar aquí en milímetros, megapascales, milímetros y megapascales, ¿sí? Podemos hacerlo. Otra forma, en este caso, sería homogeneizar las unidades en kilopondios, centímetros, kiloponios metros, toneladas metros, lo que a ustedes les sea más cómodo, porque en este caso no nos va a afectar nada. Nosotros sabemos que directamente L medio son 850 centímetros, ¿sí? O lo que es igual 8500 milímetros. Así que en esta parte no tenemos mucho lío al momento de
de analizar en qué unidades los reemplazamos. En este caso, nosotros estamos trabajando con un delta FPF de 75.05 megapascales. Si les parece bien, podemos convertirlo ese a kiloponios centímetro cuadrado, o el modo de elasticidad que está en kiloponios centímetro cuadrado, convertirlo a megapascales. Nosotros, para ser un poquito más respetuoso con lo que nos especifica ahí el ingeniero en el libro, vamos a trabajar todo en megapascales y en milímetros. Estos son 1.999.480 kilopondios sobre centímetro cuadrado. Me va a dar, disculpen, va a ser un kilopondio 9,81 newton, 100 centímetros, son 1 metro. Y esto va a ser 1.999.480 por 9.81 por 100 al cuadrado. Esto me da un valor de 1.961489 por 10 a la 11 newton sobre metro cuadrado. Pero esto va a ser 19.614,899 megapascales. ¿Sí? A ver. 36. A ver, llevo. Estoy comiendo un número, ¿no? 9,81 por 81 por 100 al cuadrado. 9,6141. Me estoy comiendo aquí la coma. Sí, aquí está. Aquí viene mi coma. ¿Ya? Ahí viene mi coma. Y esta sería nuestra EP en megapascales. Son 196.148,99 megapascales. Y sería simplemente reemplazar acá. Va a ser 6 milímetros el hundimiento por 6.148,99 por la longitud en milímetro, que son 17.000, y esto dividido entre 2 veces por 75,05 era, ¿no? Bueno, 75,05 megapascales. Esto no me gusta cómo se ve. Y todo esto elevado a 0,5. Entonces, X va a ser igual a 6 por 196.148,99 por 17.000 dividido 2 por 75,05, y esto elevado a 0,5. Mi distancia X me da un valor de 11.545,2 milímetros. Vamos a fijarnos bien en este valor. ¿Cuál era el análisis? Si este valor era menor a la longitud entre 2, no se tomaban en cuenta las pérdidas por hundimiento de anclaje. Pero si nosotros teníamos un valor mayor a la longitud entre 2, sí teníamos que considerarlo. Nuestra longitud
media es, la longitud a la mitad es 8500 milímetros. Entonces, este valorcito de X es mayor. Entonces, sí existe una pérdida por hundimiento. O sí se considera, mejor dicho. Se considera una delta FP delta. ¿Sí? Y ahí ya sabemos que existe una pérdida por hundimiento de anclaje. ¿Qué nos tocaría calcular? Nuestro delta FPO. ¿A qué La última corresponde? preguntita. Dígame. Si sale ese X menor a la mitad menor a L medio, no se considera, ¿no? Cero, directamente cero. Ah, ya. Ahora tenemos que calcular el delta FPO, que es la pérdida de tensión en el origen de la viga, que es donde ocurre este hundimiento, ¿no? Es ahí al comienzo que ocurre este hundimiento. Y eso se calcula con el hundimiento del anclaje por el modo de elasticidad del acero por 2 y esto dividido entre X. Aquí vamos a tener 6 milímetros. Aquí vamos a tener 196.148,99 multiplicado por 2. Disculpen. Y dividido entre X, que me da 11.545,2. Entonces, mi pérdida de tensión en el origen o en el punto cero va a ser igual a 6 por 196.148,2. Disculpen, 48,99 por 2 dividido entre 11.545,2. Lo que me da 203,87,6 megapascales. A ver, son 6 milímetros. Sí, está bien. Y ahora vamos a ponerle, para no perdernos. Y ahora mi pérdida de fricción por el hundimiento va a ser este valor de delta FPO menos 2 veces el delta FPF. ¿Sí? Esto era 203,876 menos 2 veces 75,05. Entonces, mi delta F P delta va a ser igual 203,876 menos 2 veces 75,05. Me da un valor de 53,78 megapascales. De esa forma hemos calculado la pérdida de tensión por hundimiento de anclaje. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Está clara esa parte? Pero este es el número 3, ¿no? Hemos hecho la tensión al momento del tesado y fricción, este sería el 3. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Todo bien? Ahora nos tocaría lo que sería las pérdidas por acortamiento elástico. Número 4. Pérdidas
por acortamiento elástico. ¿Sí? Vamos a tener esta pérdida por acortamiento elástico para dos casos, para el de pretensado y para el de posttensado. ¿Se acuerdan que esto era KES por el modo de elasticidad del acero pretensado dividido el modo de elasticidad del concreto al momento del tesado por la tensión en el acero pretensado, y nosotros le tomamos un especial interés a esta expresión de aquí, KS, que para pretensado KS es 1, ¿sí? Porque cuando nosotros pesamos el acero pretensado, directamente se vacía encima lo que es el hormigón, y cuando se termina de endurecer el hormigón ya están trabajando juntos. Por eso KS es 1. Pero si nosotros hacemos el procedimiento de posttensado, se tiene que considerar este KS como una sumatoria, que ya se la expresa con n-1 sobre 2n. ¿Sí? Solo podemos expresarlo como una sumatoria también, pero lo expresamos como n-1 sobre 2n. Esto aquí hace alusión a que cuando nosotros hacemos las vigas posttensadas, se tesa un cable y luego se tesa otro. No se tesan al mismo tiempo, sino por turno. ¿No ves? Entonces, para nuestro caso, nuestro delta F PES va a ser n-1 sobre 2n por EP SI por FCGP. ¿Sí? Veamos. A nosotros nos dijeron de datos que eran dos cables, entonces ya sabemos que n es igual a 2. Nosotros sabemos que el pretensado son, ¿cuánto era el valor de? 196.148,99 megapascal. Tendríamos que calcular el FCGP y el modo de elasticidad del acero del concreto al momento del tesado. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer con esta formulita de aquí. 15.100 por raíz de F'Ci. Esta formulita de aquí nos pide que la metamos sí o sí en kilopolnios sobre centímetro cuadrado. El ingeniero puede pedirles otra fórmula. Hay una formulita que se utiliza, que es la de 0,043 por el peso específico del hormigón elevado a 1.5 por la raíz de F'C. Sí. Y esto te lo pide que lo reemplacen en megapascales y el otro en kilopolnios. ¿Sí? Luego están las otras que son de 4.700 raíz de F'C, otras que son de 4.800, que también piden que los reemplacen en megapascal. ¿Sí? El ingeniero ya, él en el examen les puede pedir. Lo que ustedes tienen que saber es que de acuerdo a la fórmula, se reemplaza en megapascales o en kilopolnios centímetro cuadrado, kilopolnios metro cuadrado, metro cúbico, ya depende de la fórmula. ¿Sí? Nosotros en este caso vamos a usar la que les mostré al comienzo, 15.100 F'C. CI, por si acaso. ¿Ya? Deme un ratito.
F'Ci, ¿ya? ¿A qué se refiere este F'Ci? Nosotros al momento de tesar nuestros cables pretensados, hemos esperado cierta cantidad de días a que se endurezca el hormigón. Digamos que para mi T final, mi tiempo final de endurecimiento del hormigón, yo había adoptado una resistencia de compresión de diseño de 33 megapascales. Eso a los 28 días, digamos, ¿no ves? Pero yo al momento de tesar lo hice a los 12 días. ¿Con qué resistencia estoy tesando? Eso tengo que tomarlo en cuenta, ¿sí? ¿Con qué resistencia estoy tesando mi hormigón? ¿Qué móvil elasticidad tiene en ese momento? Por eso es que se analiza con el F'Ci, porque se tiene que estimar ese valor. ¿Cómo lo hacemos? Con esta formulita de aquí. F'Ci va a ser el F'C multiplicado por D, es el número de día, C, que es un coeficiente, más D, que otra vez es el número de día, por D', que es otro coeficiente. ¿Sí? Esto van a ser 330 kilopascales centímetro cuadrado multiplicado por, aquí no lo anotamos, a ver, vamos a decir que son 7 días. Tesado a los 7 días. 7 días, sí, también 7 días. 7 días. Tesado a los 7 días. ¿Ya? Entonces, aquí D va a ser 7. Dividido entre el coeficiente C, vale 2.24. D es 7 días y D' vale 0.92. ¿Sí? Entonces, mi F'Ci va a ser igual 330 por 7 dividido entre 2.24 más 7 por 0.92 me va a dar un valor de 266.13 kilopondios sobre centímetro al cuadrado. ¿Sí? Y eso lo voy a reemplazar en mi módulo de elasticidad. Son 15.100 por 266,13. Mi módulo de elasticidad me va a dar 15.100 por raíz de 266.13. Estos son 246.333,72 kilopondios centímetro al cuadrado. Haciendo la conversión, esto es por 9.81 por 100 al cuadrado y dividido entre 10 a la 6. Me va a dar un valor de 24.165,34 megapascales. Sí, de esa forma ya tengo mi módulo de elasticidad del concreto al momento del tesado y me faltaría calcular el el FCGP, es decir, la tensión del acero en ¿cómo se llama? En el centro de gravedad del acero. Entonces vamos a tener el FCGP va a ser igual. Aquí la nomenclatura del ingeniero dice P sub I, ¿no?
Este P sub I se tiene que considerar que para el hormigón posttensado existe una pérdida. Es decir, nosotros tenemos nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra fuerza de pretensado al momento del tesado y va a perder esta fuerza cierta cantidad por hundimiento de anclaje y por fricción para el caso de posttensado, ¿sí? Es aquí donde justamente había ese problema en el análisis. Fíjense, cuando nosotros calculamos el PI, esperen, primero tenemos la expresión y luego les explico. 1 sobre el área del concreto más la excentricidad al cuadrado dividido entre el modo de elasticidad menos el momento por peso propio de la viga por la excentricidad dividido entre el momento de inercia. ¿Sí? Ya. Aquí vimos que al comienzo yo les había puesto FPJ y lo cambiamos por FPI, ¿no ves? Este FPJ lo cambiamos por FPI. Este FPI representa la tensión al momento del tesado, es decir, una tensión inicial. Pero cuando hablamos de PI, estamos diciendo que hay una PJ a la cual se le tiene que restar, utilizando esta formulita aquí, lo que es las pérdidas por fricción y la pérdida por hundimiento de anclaje. ¿Sí? De esa forma. Y es así que se consigue esta PI. Por eso es que yo les cambiaba un poquito la nomenclatura porque esa auxiliar que les digo lo usaba diferente y hay nomenclaturas de otros libros que también lo hace diferente. Pero vamos a respetar nomás la nomenclatura del ingeniero para que ustedes no lo hagan diferente, ¿ya? Así que vamos a hacerlo aquí tal cual. Este PI lo vamos a calcular como esta fuerza inicial. Vamos a llamarla PPJ. Esperen, ¿qué nomenclatura usa el ingeniero? Esa la vamos a respetar. A ver, él usa... P sub O usa él, que es la PPJ. Digamos. P sub O, que se fijan ahí también pone P sub PPJ. Pero la vamos a poner P sub O. ¿Sí? Esto va a ser 1 menos el delta F PF más el delta F P delta dividido entre lo que es nuestra tensión inicial, el FPI. De esa forma. ¿Sí? Entonces, nuestro P sub O va a ser la fuerza que están generando nuestros torones. Por consiguiente, va a ser el área pretensado por nuestro FPI. ¿Lo ves? De esa forma. Y esto corresponde al número de torones por el área por torón por esta FPI, que ya lo hemos calculado al comienzo. ¿Sí? Nos dicen que eran, a ver cuánto eran, 7 torones en 2 cables, ¿no? A ver. Aquí está. 2 cables de 7 torones. Aquí está. Ese es el dato. ¿Sí? Entonces eso tenemos que reemplazar acá. Son 2 cables de 7 torones, son 14 torones por 0,987
centímetros al cuadrado serían 98,7 milímetros al cuadrado, ¿no? Y hay que multiplicarle lo que sería el FPI. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? 1304, se me olvidó, 73. 1304,73. 1304,73 megapascal. Y aquí ya tendríamos lo que es el P sub O. ¿Sí? Eso me da 14 por 98,7 por 1304,73. Una fuerza de... A ver. Lo vamos a reemplazar con sus unidades en metro nomás. Tendría que salir lo mismo. ¿Sí? Son 1.802.800, sí, sale lo mismo. Entonces 6, sí, también ahí. Estos son 1.080.2875,9. ¿Sí? Y de esa forma ya tendríamos el valor de P sub O. Y simplemente tenemos que reemplazar aquí en P sub I. Lo voy a poner más abajito para que no se chipe. Esto va a ser 1.802.875,9. A ver, 9, sí. Por 1 menos 75,05 más, ¿cuánto era la pérdida acá? 53,78. Y el FPI que era 1.304,73. 1.304,73. ¿Qué me falta reemplazar? Nada más. Y tendría que mi valor de PI va a ser igual a 1 menos 0,05 más 378, 1304,73. Me da un valor de 1.624.858,62. Listo. ¿Sí? De esa forma. Me regalan unos 5 minutitos, por favor. Ahora continuamos. Ahora sí, continuamos, por favor. Va a disculpar. Aquí no le estoy poniendo unidades, ¿no? Esto es Newton y Newton. ¿Qué?
Y ahora tendríamos que directamente reemplazar en lo que sería nuestra fórmula aquí. ¿No ven? Ya tenemos el valor de PI. Esta excentricidad la conocemos. Esto lo conocemos. El que no conocemos es este de aquí. Este también lo conocemos y este nos lo han dado de dato. Sí, una pregunta. Dígame. Esa es la fórmula del cual, ¿qué dijo? La pérdida inicial, ¿no es? Por anclaje y por fricción, ¿no es? ¿El PI me decía o el P sub 0? ¿Cuál? Ajá, bueno, el PI está en El PI. función de esas pérdidas, dijo, ¿no es? Sí, sí, Eso es lo el que PI. considera. Ajá, el PI es la fuerza que es la que queda cuando se ha tenido la pérdida por hundimiento de anclaje y la pérdida por fricción. Hay una pregunta, ahí en la fórmula del ingeniero dice que esas pérdidas están divididas por la tensión del P sub 0. ¿Eso es igual al P sub I? Sí, se lo traja con el P sub I porque es como el del origen, ¿no? El P sub 0. El inicial. Ah, ya, listo, gracias. Listo. Ya. Ahora nos toca calcular el MGI, ¿no? Ahora estamos trabajando en Newton. Esto lo vamos a trabajar en milímetro. Esto también, si quieren, lo podíamos trabajar en kilopolio centímetro cuadrado. Así homogenizábamos la expresión. Y luego de ahí ya podíamos, ¿cómo se dice? Hacer la transformación de unidades para que no sea tan largo, ¿no? Estar convirtiendo todo a Newton o megapascales. Pero continuemos, a ver. Ya. Me voy a llevar esta expresión de aquí al otro lado. SGP. Como les digo, si ustedes se sienten más cómodos con trabajar con unas unidades y luego hacer la conversión a megapascales, todas esas cositas, también es válido, ¿no? Pero tienen que tener mucho cuidado dónde lo hacen. Les estoy mostrando en qué puntos pueden hacerlo, en qué puntos no. Así que tengan cuidado en eso. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a trabajar con miren, aquí podemos hacer esto. Esto que está en Newton lo podemos convertir en kilopondio, porque aquí vamos a trabajarlo en lo que son centímetros, trabajamos otro en centímetros, esto en centímetros, este en kilopondio centímetro, este en centímetro, este en centímetro. ¿Por qué les propongo eso? Porque todas esas unidades las tenemos en kilopondio, centímetro por centímetro, la tenemos en centímetro al cuadrado, la vamos a tener en centímetro a la cuarta, todas esas cositas. Entonces yo la hallo aquí mucho más, más cómodo haberlo trabajado en kilopondio. En esta parte de aquí también hubiera sido más cómodo, pero aquí ya lo teníamos nosotros en megapascales y este también. Así que nos resultó más fácil trabajarlo directamente en lo que son las unidades de megapascales y milímetros. ¿Sí? Deme un ratito, estoy verificando un valorcito. No lo encuentro aquí.
Un segundo, por favor, estoy verificando aquí un valorcito. Sí, está todo en orden. Era por si acaso, para que no haya ningún error. ¿Ya? Entonces, este aquí lo vamos a convertir a kilopondio. 9,81 newton es un kilopondio. Y vamos a tener entonces 132, 48, 58,62 por 1 sobre 981. Está bien. Son 165.632,89 kilopondios. ¿Sí? La excentricidad era un valor de 39,62 menos 10, creo que era. 29,62. 29,62, exactamente. 29,62 centímetros. Luego, el área del acero, del concreto, ese sí me acuerdo, era 2.310 centímetros al cuadrado. Y tenemos el momento de inercia, ese sí no me acuerdo. Lo vamos a copiar y lo traemos por acá. Momento de inercia, este acá. A ver si una consultita. Diga. ¿Esa A sub C es solamente de la viga o es la compuesta? No, de la viga. Estas pérdidas se trabajan solo de la viga. Ah, ya, entonces nada de compuesta, ¿no? Nada de compuesta. El ingeniero a veces les pone el dibujo de la compuesta. Trabajen con la viga. En mi semestre nos puso una viga compuesta. Vamos a la voy a simplificar ahí. Y nos dio esta área, nos dio esta inercia, nos dio esta Y. Y también nos dio el espesor de la compuesta de la losa y su longitud. Si lo hubiéramos trabajado como compuesta, esto iba a variar, íbamos a tener un Y1C, hubiéramos tenido otra inercia, una inercia compuesta y un área compuesta, ¿no? Ahí ya variaba. Pero como era pérdida de tensión, solo teníamos que trabajar con la viga, ¿ya? Así que tengan mucho cuidado con eso. Ahora, el cálculo del momento por peso propio. Vamos a calcular primero el peso de la viga, el W de la viga. W de la viga va a ser el peso específico del concreto por ¿qué nombre le ponemos? A sub C. Estos son 2.380 kilopondios sobre metro cúbico por, son 2.310 centímetros al cuadrado, esos son 0,231 metros al cuadrado. ¿Sí? Y mi peso de la viga, esto va a estar sobre 2.380 por 0,231, va a estar sobre metro, ¿no? Kilopondios sobre metro. 549,78 kilopondios sobre metro. Y mi momento G1, va a ser estos 549,78
por la longitud de 17 metros elevado al cuadrado sobre 8. Estamos considerando que es una viga simplemente apoyada. El ingeniero les va a decir, ¿no ven? Es una viga simplemente apoyada. O no sé, o lo que sea, digamos, él les va a avisar. Y mi momento son 19.860,8 80, 25 la una, kilopondios por metro. Y lo convertimos a centímetros porque todo está trabajado en centímetros en el otro lado. Son 19.860, 80,25 kilopondios por centímetro. ¿Sí? ¿Qué nos faltaría? Ya tenemos todo. Entonces, el FCGP va a ser igual a 165632,89 por 1 sobre 2310, que es el área, más la excentricidad de 29,62 al cuadrado, dividido entre el momento de inercia, que son 1.994.797,95, menos el momento por el peso propio de la viga, 18,080,25, por la excentricidad de 29,62 y dividido entre el momento de inercia, 1.994.797,95. Entonces, mi FCGP va a ser igual 165632,89 por 1 dividido entre 2310 más 29,62 al cuadrado dividido entre 1.994.797,95 menos 1.986.080, 6.25 por 29,62 dividido 1.994.797,95. Me da un valor de 115,06 kilopondios sobre centímetro al cuadrado. Si esto lo convierto en megapascales, me va a dar 1.981 por 100 al cuadrado. Y esto dividido entre 10 a la 6. 11,287 megapascales. ¿Sí? De esa forma. Y lo que me quedaría es reemplazar en mi delta FPS. Delta FPS, mi pérdida por acortamiento elástico, va a ser n-1 sobre 2n EPSI y el FCGP. Aquí no me acuerdo si hicimos la conversión del... Sí, aquí está. Aquí no lo voy a llevar. Copiar, lo vamos a poner aquí. El EP, ¿dónde está el EP? El EP, está aquí. Y el FCGP está acá. Así que lo tenemos todo. Simplemente toca reemplazar. Delta FPS va a ser 2 menos 1
sobre 2 por 2 por 24.165,34 dividido 19.600, no, a ver, 1.961.000, a ver, 1.000.000, no, está bien, 196.148,99 por 11,287. Esto me da 2 menos 1, 2 por 2 por 24.165,34, 196.148,99 por 11,287. A ver. 1.000.000. Ay, que eso lo puse al revés. Este P va arriba. Esto es 196.148,99. El EP va arriba. Y este es 241.065,34. Ahí está. Esto me da delta FPS igual a 22.9 megapascales. ¿Sí? De esa forma. A ver, voy a verificar una vez más. Sí, está bien. Y ahora vamos a tener que calcular en el paso 5, ¿sí? Las pérdidas dependientes del tiempo. Las pérdidas diferidas. ¿Está entendido el acortamiento elástico? ¿Está todo claro? Todo claro, sí. Perfecto, gracias. Ahora toca las pérdidas diferidas. En las pérdidas diferidas, nosotros tenemos fluencia lenta del hormigón, tenemos retracción del hormigón y tenemos relajación del hormigón. Se hacen más consideraciones, pero nosotros en el análisis de pérdidas diferidas, como se dice, no usamos los métodos complejos, usamos el método aproximado, el que es simplificado, ¿sí? Hace una pregunta, Dígame. ¿es relajación del hormigón o del acero? ¿Verdad? Del acero. Aquí un error. Decía, relajación del acero. Aquí estaba viendo, a ver, no nos dieron de datos si era de baja relajación o de relajación normal, ¿no? Nosotros vamos a adoptar que es de baja relajación. Gracias por hacerme notar que me está equivocando en esta parte. Relajación del acero. ¿Ya? Entonces, nuestra fórmula
esta formulita de aquí. 10 por el FPI por el área pretensado dividido entre el área gruesa por KH por KF, que eran estos factores de corrección que analizamos de humedad y de la resistencia, ¿no? Es el momento de la transferencia, más 82,7 por KH por KF. Y aquí se sumaba lo que era la relajación del acero. ¿Sí? Este valorcito de aquí, porque es un acero de baja relajación, lo podemos asumir como 16.5 megapascales. Si fuera de relajación normal sería 68.9. ¿No ves? Eso está en la parte de la teoría. Aquí lo único que tenemos que calcular son estos valores en las unidades de megapascales y de milímetros. El FPI va a ser 1304, ¿cuánto era? ¿Dónde está? Me perdí de vista. 1304,73 megapascales. ¿Sí? El área de pretensado son los 14 torones por 98,7 milímetros al cuadrado. Estos 98,7 son los 0,987 convertidos en milímetros. No hay mucho problema ahí, ¿no? 14 por 98.7 me da 1381.8 milímetros al cuadrado. ¿Sí? El área gruesa no es más que 2310 centímetros al cuadrado. Y esto son 231.000 milímetros al cuadrado. A ver. Son 2 ceros. Sí. Mi KH, el coeficiente de corrección que teníamos de humedad, 1.7 menos 0.01 por H. ¿Qué les había dicho yo que esta H se reemplazaba en qué? Porcentaje. 1.7 menos 0.01 y decíamos que era el de Santa Cruz, entonces directamente esto es 67. Entonces este KH va a ser igual a 1.7 menos 0.01 por 67. Esto es 1.03. ¿Sí? Y tenemos también un KF. Este de aquí era 34.5. A ver, demos un ratito, le voy a revisar la fórmula para no pelarla. Para estar seguro es 34.5 dividido entre 6.9 más F'6. No estoy equivocado. ¿Qué tal? Sí, 34.5 dividido 6.9 más F'6. ¿Ya? Ojo que ustedes se la tienen que saber bien de memoria sin dudar en un solo número. Para su examen, por ahí el ingeniero no les pone las fórmulas y qué van a hacer. ¿No? Tienen que saberla. 34.5 dividido 6.9 más F'6, y esto tiene que estar en megapascales. ¿Lo teníamos calculado en megapascales? Vamos a ver. No lo hicimos en megapascales. Vamos a convertirlo a megapascales. Esto aquí. Fíjense que es el F'6. No se confundan con el F''C. Son diferentes. 266.13
por 81 por 100 al cuadrado, 26.1073 megapascal. ¿Sí? 26.1073. Estos son 26,1073. Entonces mi KF va a ser 34.5 dividido entre 6.9 más 26.1073. Esto es 1.045. De esa forma. Y lo único que haría es reemplazar en nuestra fórmula de delta F PLT. Voy a llevarme estos valores de aquí a la siguiente hoja y reemplazamos y calculamos. Delta F PLT va a ser 10 por 1304,73. 73 por 13.000, a ver, eran, no, 1381,8 milímetros al cuadrado, dividido entre el área gruesa, que son 231.000, aquí multiplicado por KH y por KF, más 82.7 por KH y por KF, y más los 16.5 de la relajación del acero para un acero de baja relajación, ¿no? Nos va a dar un delta FPLT, o lo que es lo mismo, la pérdida de tensión por pérdida de tensión diferida, igual a 131.000 por 1.03 por 1.045 más 82.7 por 1.03 por 1.045 más 16.5. Estos son 189,52 megapascal. A ver, voy a verificar de nuevo que no me haya comido nada. 1.03, 1.045. Sí, ahí estaría. Y ya tendríamos todas nuestras pérdidas de tensión. Tenemos la que se debe a la fricción, tenemos la que se debe al hundimiento de anclaje, tenemos la que se debe al acortamiento elástico y tenemos a las pérdidas diferidas. A ver. Ahora, lo que tendríamos que calcular sería nuestra pérdida de fricción total como último paso, y podemos sacar un porcentaje de cuánto es esta pérdida. Pérdida, no de fricción, sino pérdidas totales, disculpen. Pérdidas de tensión total. Pérdida de tensión total. Esta delta F PT va a ser 75.05 más la otra que era 50, ¿cuánto? 53.78 y 22.9.
53.78 y 23.9. A ver, 23, no, 22.9. 22.9. Más 189,52. Lo que significa que mi pérdida de tensión total va a ser igual a 75.05, 53.78, 22.9 y 189.52. Lo que me da 341.25 megapascales. Esta es mi pérdida de tensión. Ahora, si yo quisiera calcular cuánto es el porcentaje de pérdida, porque si se acuerdan, nosotros trabajamos para el diseño con porcentaje de pérdida. Y nosotros queremos verificar si es que hemos calculado bien con nuestro porcentaje de pérdida, si es que estamos cerca del valor o si es que tenemos que recalcular nuestra viga porque estamos muy lejos del valor que hemos asumido para el diseño, ¿no? Fíjense, si nosotros para el diseño asumimos 20% de pérdida y nos sale 25% o nos sale 15%, algo tenemos que checar. Tenemos que volver a revisar eso, tienen que estar cercanos, ¿no ves? Entonces, vamos a hacer una regla de 3 simple. 1304,73 son el 100%. 341,25, ¿cuánto es? Esto va a ser 341,25 por 100 dividido 1304,73. Entonces X es igual a 26,155%. Y ese sería mi porcentaje de pérdida de tensión que tenía que haber usado para este diseño. O uno cercano, ¿no? Y ahí acabaría mi ejercicio y ahí estaría resuelto. ¿Alguna duda? Sí, ¿será que esto entra en el examen lo que es pérdida o bien compuesta? Esos dos temas nomás hay, ¿no? Sí, yo voto por pérdida. Yo voto por pérdidas, pero estudien los dos. No se confíen. No se Vi confíen. o que había de otro, de los anteriores semestres, hay alargamiento de trayectoria de los cables, no creo eso, ¿no? Trayectoria lo vimos. Prealargamiento de cables. Él no lo ha enseñado. Pero si quieren la próxima clase, lo vemos eso rapidito y empezamos a ver los proyectos. No hay problema. Puedo buscar un modelito y lo resolvemos en clase. Y de ahí ya nos podemos ver su proyecto. ¿Qué dicen? Está bien, Auxi. Entonces, para practicar, porque de pérdida es varias formulitas y conversiones, más que seguro, entonces pérdida, dice, ¿no? Yo creo que pérdida, pero ¿qué les iba a decir? Mi auxiliar de, ¿cómo se llama? De hiper, no voy a decir el nombre. No, mentira. Siempre nos decía una cosa y resultaba ser la otra, pero él siempre nos recomendaba estudien ambas cosas, todo eso, pero era bastante salado. Lo que él decía que no iba a entrar, eso entraba. Deiner era muy salado. Sí, era nuestro chiste.
Así que yo no quiero ser salado, estudio en ambos, aunque normalmente pregunta esto de aquí. Listo, Ausi. Ojalá se apiade por el ingeniero, pues el primero nos tumbó con esa viga. Pues, no es verdad. Bueno, ¿qué duda tienen de esto? ¿Lo entendieron bien? Es esto, nomás fíjense que no, al menos yo no le veo dónde lo pueda tumbar aquí. Bueno, aunque el ingeniero se las ingenia para tumbarlo. A todos los semestres siempre se las hace. Siempre hay algo donde uno no está preparado. Si es viga pretensada, no hay hundimiento, no hay pérdida por fricción ni El hundimiento. encaje, ¿no? Mira, si les pone viga pretensada y le ponen los datos, ustedes los ignoran esos datos y se ponen directamente con acortamiento elástico. Más cortito es, pero tienen que saber cuándo hay acortamiento elástico, cuándo hay hundimiento de anclaje, cuándo hay fricción, cuándo hay pérdida diferida. Por ejemplo, pérdida diferida y acortamiento elástico en todos los casos. Fricción y hundimiento de anclaje solo en post tensado. ¿Sí? Ahí puede tumbarlo, pero no creo. Ya lo hemos repetido varias veces y está en la teoría y el ingeniero lo explica. Si no hay más dudas, no sé si alguien la grabó, yo la estoy grabando igual. Se las paso, la grabación que cargue en mi drive y ahorita se los paso el archivo. ¿Sí? Yo una dudita más, Ausi, aprovechando que está ahí. Diga, diga. Yo era el que lo molestaba pues con el proyecto, el que ya estaba haciendo y ya nos da una viga el ingeniero, Ujú. pero la viga no cumple con la verificación y yo estoy adoptando otra viga de las que hay en las tablas que cumpla con la altura mínima, ¿no? Eso te Ya con recomiendo que se lo preguntes directo a él. ¿Por qué? Porque en mi semestre él dijo, el que haga cambiando la sección de la viga y me presenta dos proyectos, lo voy a considerar más, va a tener puntos extra. Así que si él les da una viga y ustedes trabajan con esa y aparte le hacen el proyecto con la viga corregida, les puede dar más puntos, pero eso tienen que preguntárselo directamente a él si es que esa es la idea. ¿Sí? Si la idea es que lo corrijan, también tienen que preguntarle. Porque lo correcto sería que ustedes tengan una viga más óptima para la longitud, la carga y su eficiencia, ¿no? Pero en el caso que él ya les haya dado una sección, al menos en mi semestre nosotros trabajamos con esa sección, y el que quería ganarse unos puntos extra hacía el proyecto con la sección modificada. ya, ok, porque ya iba por la mitad ya. Preguntarle por ahí, digamos, vos haces dos proyectos y mira, te ganas puntos extra, digamos, una belleza. Ya listo, Ausi, gracias. Listo, listo. ¿Alguien más? Si no hay más, podemos retirarnos. Que tengan buena noche, muchachos.